Siendo las 12 horas con 22 minutos, les saludamos iniciando así este viernes 30 nuestro informativo COVID, preparado por la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Salud Aysén, respondiendo a las preguntas de la prensa y de la propia ciudadanía que a través de redes sociales se manifiestan. Ya están listos y dispuestos la secretaria regional ministerial de Salud, Alejandra Valdebenito, y el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén, Franklin. Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos. Hoy ya 30 de octubre. En el transcurso de las últimas horas se han entregado 51 altas médicas de pacientes por COVID-19 correspondientes a la comuna de Coyhaique, 47 personas, 3 de Chile Chico y una de la comuna de Aysén. Por lo tanto, la región de Aysén ha disminuido su cantidad de casos activos a 139 pacientes que aún están en la etapa activa de la enfermedad, mientras que desde el inicio de esta pandemia tenemos un acumulado por PCR positiva de 1021, además de 81 casos probables, sumando, ¿no es cierto?, una totalidad entre positivos y probables de 1.102 pacientes por COVID-19 en estos 7 meses de pandemia. 22.043 exámenes se han tomado a la fecha, de los cuales 20.462 han dado negativo para esta enfermedad, con una tasa de positividad del 4,6% acumulada, pero una tasa de positividad en la última semana epidemiológica del 7,7% a nivel regional. En relación a la tasa de testeo diaria, esta es de 85 por 100.000 habitantes. 603 personas permanecen en cuarentena estricta, de las cuales hay 287 que son establecidas por acción sanitaria a través, ¿no es cierto?, del ingreso y desplazamiento de las personas interregional, y 316 personas que permanecen en cuarentena por ser o contactos estrechos o pacientes COVID positivo. En relación al estado de salud de estos 139 casos activos, podemos informar a ustedes que 14 casos se encuentran hospitalizados, 9 de ellos en el servicio de medicina y 5 permanecen en cama crítica en la unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica. Fuera de reporte, informar a ustedes que durante el transcurso de la jornada de ayer, de las muestras procesadas tanto en el laboratorio de Aysén como en el laboratorio del Hospital Regional Coyhaique, se informan 10 nuevos casos por PCR, de los cuales corresponden 6 a la comuna de Coyhaique, 3 a la localidad de Mañigual, es verdad, de la comuna de Aysén, que corresponden a contactos estrechos de un brote que hay en la localidad, y una corresponde a un paciente de Puyuhuapi, pero que se encontraba ya en residencia sanitaria y que corresponde también a un contacto estrecho del brote que tuvimos durante hace una semana atrás en la localidad. Finalmente, quiero tocar el punto o el tema de la actividad o festividad que se desarrollará este domingo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fiesta Halloween que familias desarrollan o quieren realizar junto a sus niños. Es importante recordar, ¿verdad?, que la región de Aysén tiene 10 comunas, solo una de ellas se encuentra en cuarentena y el resto de comunas, las 9 comunas restantes, se encuentran en fase 4 o apertura inicial, que hoy día por normativa no tienen prohibición de desplazamiento y tampoco tienen prohibición de desarrollar este tipo de actividades o festividades. Sin embargo, la recomendación primaria siempre va a ser: evite salir de su casa con los niños, evite exponerlo a otras familias, principalmente porque con nuestros niños cuesta mucho mantener las medidas sanitarias. Por otro lado, las recomendaciones para aquellas familias que, a pesar de la recomendación de la autoridad sanitaria o del Ministerio de Salud, sea quedarse en su casa con su familia y disfrutar en armonía con su grupo familiar esta actividad de Halloween, la idea es que quienes, a pesar de eso, quieran igual realizarla,
Las recomendaciones van a estar publicadas por redes sociales, que en definitiva es organizar, ¿no es cierto?, este recorrido, lavarse las manos constantemente con alcohol gel, utilizar la mascarilla, no poner una máscara del disfraz, preferir, ¿no es cierto?, la opción del pintacara, y por supuesto al regresar a casa, lavar los dulces, cambiarse la ropa y disfrutar en conjunto a su grupo familiar. Sin embargo, una de las comunas, ¿verdad?, de la región de Aysén, que es la comuna de Coyhaique, permanece en cuarentena y la restricción de desplazamiento se mantiene mientras no se levante la cuarentena. Por lo tanto, en la comuna de Coyhaique no se podrá, ¿no es cierto?, realizar la actividad de Halloween fuera de su residencia habitual. Sábado 31 y domingo 1 de noviembre, además recordar a las familias que lamentablemente no podrán, ¿no es cierto?, asistir a los cementerios porque estos permanecerán cerrados para evitar aglomeración y evitar, ¿no es cierto?, un futuro brote en las distintas comunas de la región de Aysén, principalmente porque a pesar de que la cantidad de casos es mínima en otras comunas, el virus está circulando. El virus está presente en el resto de las comunas y, por lo tanto, si comenzamos a generar las instancias como aglomeración, sin duda alguna, que prontamente podremos tener también un número importante de nuevos casos en comunas alejadas a la capital regional. Finalmente, consultar tempranamente por signos y síntomas sugerentes a un resfrío, que para nosotros siempre van a ser sugerentes de COVID-19 hasta que el examen demuestre lo contrario. Por lo que se reitera la importancia, ¿no es cierto?, de una consulta médica temprana ante estos síntomas en cualquier centro de salud de la región de Aysén. Doctor Fournier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo y escuchando una vez más. Efectivamente, como mencionaba nuestra Ceremi, 7 fueron los casos positivos que dio el laboratorio del Hospital Regional Coyhaique, 5 el laboratorio SIVA, con el detalle que ella mencionó a la procedencia, ¿ya? Informar que en este caso el paciente positivo de la comuna de Cisne, que corresponde a Coyhuapi, se encontraba en residencia sanitaria y por lo tanto se encontraba cuarentenado, por supuesto, bajo vigilancia, y también se encontraba por parte de los equipos de vigilancia epidemiológica de su propia comuna, realizando el seguimiento de sus contactos. Así es que eso evidentemente da tranquilidad de evitar la propagación del virus en nuestra comunidad. Decirle que este total de casos, 2 casos de estos, porque ustedes pueden sumar lo que acabo de decir, 2 casos estaban informados el día anterior, por lo tanto corresponden a los 7, perdón, se me topí con el chat acá al lado. Por lo tanto, se consideran estos 10 nuevos casos positivos. Eso sería la cantidad de nuevos casos que existen al día de hoy, 10 nuevos casos positivos. Disculpe que recapitule un poco. Estas muestras que salieron positivas provienen de 117 muestras procesadas en el laboratorio del Hospital Regional Coyhaique, 81 en el laboratorio SIVA, por lo tanto ayer se procesaron 198 muestras y durante la próxima semana ya vamos a tener un aumento de la cantidad de procesamiento de muestras. Como podrán suponer, eso significaría poder dar más espacio para hacer búsqueda activa en las distintas comunidades. Se están realizando búsquedas activas en estos momentos en las localidades de Coyhuapi, Guadal, Puerto Tranquilo, Ibáñez y Villa Ortega, con mayor preponderancia. Obviamente el resto de los establecimientos de la red asistencial también están realizando búsqueda activa de casos, pero en menos proporción, ya que no tienen casos positivos circulantes. Y como podemos ver en la gráfica que hemos tratado de mostrar cada vez que podemos actualizarla, la tendencia en esta curva naranja sigue siendo hacia la baja en los promedios para la positividad de las PCR en comparación con las muestras que se han procesado. Quiero también comentarles que en el caso de los pacientes que están hospitalizados, tal como informó nuestra Ceremi, tenemos 9 pacientes hospitalizados en medicina, 5 casos en la UCI, en ventilación mecánica invasiva, que se encuentran bastante estables. Uno de ellos tal vez podría darse de alta en las próximas horas, y la cantidad de camas disponibles en el caso de nuestro hospital regional, tenemos también, se mantiene constante la cantidad de camas disponibles como los días anteriores. Tenemos 13 camas médico-quirúrgicas en medicina para pacientes. En cirugía también tenemos
tenemos 4 camas disponibles en pensionado, en maternidad, en pediatría. Existen camas disponibles durante este fin de semana para que ojalá nadie, pero por si es que se llegan a requerir la hospitalización de alguna persona. Como les decía, la próxima semana podremos estar aumentando la cantidad de muestreo. Hoy día ingresaron a procesamiento de toma de muestra a primera hora en la mañana, 141 muestras en el Hospital Regional Coyhaique, 85 en el laboratorio SIVA. Como verán, existe disponibilidad para poder ingresar a procesamiento durante el resto del día, más muestras que sean tomadas y derivadas durante este mismo día, cosa que podamos contar con los resultados antes de este final de día y poder hacer la trazabilidad y contactar a los usuarios durante hoy en la tarde-noche, lo cual obviamente es un tremendo buen indicador de que podemos tener un seguimiento de los pacientes de forma más oportuna para poder aislarlos lo más prontamente posible. Como lo había informado ayer, uno de los casos positivos que está en Coyhaique, pero que proviene de Chile Chico, se encuentra en investigación la trazabilidad, ya se encuentra más o menos visto de dónde podría venir el origen, pero obviamente hay que confirmarlo con algunos seguimientos y pruebas para tener certeza completa de aquello. Comentarles que en la zona norte del país, de la región, tenemos un acumulado de 36 pacientes positivos, esto fundamentalmente centrándonos en lo que es la Junta Ipoyuguapi, que es en donde también ha existido mayor preocupación por el aumento de casos, y 123 personas definidas como contactos estrechos acumuladas. ¿Por qué hago esta mención especial para aquello? Fundamentalmente para llamar a las comunidades a que se cuiden, a las familias que tomen las medidas pertinentes para evitar el contagio, y tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, una medida sencilla pero súper importante y que disminuye un montón la transmisión es el pedirle a la persona que esté enfrente mío que ocupe una mascarilla. Si tengo que acercarme a alguien, voy a un negocio, voy en la locomoción colectiva, donde sea, y veo que alguien está sin mascarilla, decirle, ¿sabe qué? Póngase su mascarilla, por favor, y obviamente también yo usar la mía. Eso disminuye la posibilidad de contagio a menos del 1,5%. Es una medida sencilla, importante, y que nos va a ayudar a evitar la propagación. Con respecto a la celebración de Halloween, quiero pedir las disculpas a nombre de la red asistencial si es que existió información confusa mediante una infografía, pero todos sabemos que la comuna de Coyhaique se encuentra en cuarentena y como estamos en cuarentena hay que sacar permisos especiales para poder salir, por lo tanto, obviamente no está permitido salir a golpear puertas y pedir dulces y hacer todas las actividades que generalmente se realizaban durante esta fiesta que es de otro país, pero que se celebra cada vez más masivamente en nuestra región. Distintas situaciones para el resto de las comunas distintas a Coyhaique, en donde obviamente no tienen la restricción de movimiento, ya que la circulación viral no es tal. Con estas cifras que se están viendo y tal como pudimos ver en la gráfica que se presentó hace algún momento, esperemos que durante la próxima semana tengamos buenas noticias y nuevas luces de que se pudiese levantar la cuarentena para la comuna de Coyhaique, ya que comprendemos, por supuesto, que es algo que es sumamente sentido y que es necesario para muchas familias de nuestra comuna. Con respecto a la cantidad de procesamiento de tomas de muestra, los kits disponibles para la toma de muestra, tenemos 7.596 kits para tomar la muestra, y para el procesamiento de las PCRs, en el caso del Hospital Regional Coyhaique, tenemos 2.500 kits para determinación de PCR, y en el caso de SIVA quedan 500 determinaciones, lo cual va a ser reabastecido durante los próximos días, tal como lo ha hecho SIVA durante todo este tiempo. Si rebobinan un poco las informaciones que hemos entregado meses anterior, ellos tratan de mantener una cantidad de número constante de determinaciones para nuestra red asistencial, así que en realidad eso no nos preocupa mucho, ya que ha funcionado bien hasta el momento. Con respecto a la atención primaria en general de la red asistencial, se mantienen bastante bajas la cantidad de consultas espontáneas y de consultas respiratorias.
alta siempre la demanda de atenciones en domicilio, los cuales estamos dando abasto sin ocupar el 100%, sin ocupar el 100% de la disponibilidad de atenciones en domicilio, pero sí se mantienen sobre el 90-95% dependiendo del centro asistencial, pero esa es más o menos la proporción de atenciones que se mantienen. Siempre queda un pequeño delta que no son ocupadas de horas que no son tomadas para las atenciones en domicilio, así que llamamos obviamente a nuestra comunidad a aprovechar estas instancias y aprovechar también las instancias de teleconsulta para las distintas patologías. Y con respecto a las atenciones que se realizan en los servicios de urgencia, ha habido un aumento pequeño, pero ha habido un aumento de las atenciones de urgencia, pero sin embargo, como mencionaba, las atenciones respiratorias se mantienen bajas. Eso es cuanto les puedo informar sobre el funcionamiento de la red asistencial. Doctor, Juan, antes quiero agregar que hoy salió publicado en el Diario Oficial la exenta 930 que ratifica la cuarentena por una semana más hasta la próxima evaluación de la semana siguiente y además ratifica la permanencia del cordón sanitario hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su levantamiento o retiro. Importante información entonces entregada por la Seremi de Salud. Vamos a continuación con las consultas que nos llega a través de los medios de comunicación de la región. Javier Gallardo de Radio Las Nieves nos consulta: ¿cuál sería la trazabilidad de los últimos casos detectados en la comuna de Aysén? Don Javier Gallardo fue, ¿cierto? Sí. Sí, todos los casos provienen de un brote que ya estaba identificado y cuyas personas se encontraban en seguimiento, así que absolutamente trazable. De la localidad de Mañiguales, no es de Puerto Aysén, de la localidad de Mañiguales, claro. De la tranquilidad de los ayseninos. La siguiente pregunta de Javier Gallardo de Radio Las Nieves es: ¿cuántas muestras se realizaron para obtener la cantidad de resultados positivos entregados ayer? Esa información la entrego yo todos los días en el reporte. Yo no sé si será necesario hacerlo como pregunta después, porque si no, digo yo, perdemos tiempo en poder avanzar en otros temas. Pero ya fue entregada esa información, 198 muestras. Le informo al comenzar mi reporte. Nos consultan de manera recurrente en redes sociales si es que se podría eliminar la cuarentena a los viajeros. Sí, me gustaría, disculpe Seremi, me gustaría dar una opinión desde el punto de vista epidemiológico clínico. La verdad es que sí, es una pregunta bastante recurrente eliminar la cuarentena a los viajeros, más aún, tal como dicen algunas personas, si ya vienen con PCR negativo. Recordemos que quienes traen PCR de afuera traen PCR con 72 horas de antelación. Si yo me tomo la PCR y la PCR me sale negativa, no significa que soy inmune al virus. Yo me puedo tomar la PCR ahora y durante la tarde, incluso antes de tener el resultado, puedo contagiarme con otra persona. Por lo tanto, si la PCR se toma afuera y hay que tomarla 72 horas antes, ¿por qué 72 horas antes? Porque en el resto del país no hay laboratorios que entreguen el resultado en 24 horas o en 48 horas. En general, los laboratorios fuera de la región de Aysén están teniendo los resultados en 72 horas y por eso es que nosotros, para aterrizar un poco el tema, porque si nosotros se pusiese como exigencia regional, me refiero, cuando me digo nosotros me refiero como región, no estoy refiriéndome a doña Alejandra Valdebenito o don Fernando Punier, sino que como región, se establece solicitar una PCR, pedirle a nuestra gente que traiga una PCR de 24 horas, sabiendo que no va a poder tener el resultado, sería de frentón cerrarle las puertas para que no pueda entrar de forma un poco más oculta. Y para no caer en eso, se pide de 72 horas porque sabemos que ahí sí existe posibilidad de realizarse la PCR. Bueno, dicho esto, al tomarse la PCR, en esas 72 horas antes del viaje, o incluso el mismo día que se tomó la PCR, podría perfectamente contagiarse esta persona si es que no guarda una cuarentena estricta, si es que no está aislado solo en su domicilio. Es más, tal como dice don Atlantis Saavedra, en el WhatsApp se puede contagiar en el mismo avión. Pero sin embargo, ese contagio reciente no necesariamente va a ser posible de cuantificar con una PCR en forma inmediata. Recuerden que lo hemos explicado en otras ocasiones, que una persona que es determinado como contacto estrecho no presenta inmediatamente
una cantidad de virus tal como para poder ser detectado mediante la técnica de PCR. Y es por eso que se solicita la cuarentena posterior al ingreso. Es nada más que una cosa técnica, no es una decisión administrativa, es una cosa técnica de replicación viral, de tiempos de procesamiento de toma de muestras y obviamente de tratar de disminuir el riesgo dentro de lo posible de propagación viral. Solo eso, chiquillos. Seremi, a lo mejor no sé si quiere aportar algo. Sí, la verdad es que recordar que la medida de la cuarentena preventiva para el viajero nacional, por así decirlo, fue una de las medidas que generó mayor impacto en la curva epidemiológica en la región de Aysén y lo que permitió también atrasar un poco los brotes acá comunitarios en esta región, toda vez, ¿verdad?, que cada vez que pesquisábamos un viajero con COVID positivo, en estos casos importados, que nosotros les llamábamos, al menos estaban en su círculo familiar y los brotes se localizaban solamente en su grupo familiar. Sin embargo, tal como lo comenta el doctor, siempre va a ser importante poder complementar cada una de las medidas sanitarias, una medida que la región de Aysén era la única región que tenía esta medida sanitaria y que hace muy poco tiempo, ¿verdad?, la región de Magallanes también comenzó a adoptar, dado, ¿no es cierto?, los brotes importantes con los que ellos hoy día mantienen y se continúan teniendo. Sin embargo, ¿verdad?, son medidas sanitarias que se están evaluando semana tras semana y que, por lo tanto, en algún minuto, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, ¿verdad?, van a existir levantamientos de medidas, ¿no es cierto?, pero también a mayor libertad, mayor responsabilidad de las personas. Nos llega otra consulta de don Jorge Godoy Álvarez. ¿Por qué en los registros del MinSal se señalan 5 fallecidos en la región el día de hoy? Sí, ¿lo digo yo, doctor? Sí, por favor. Ah, ya. Oficialmente tenemos 3 fallecidos yo diría con COVID-19. Según entiendo, no tenemos ninguno fallecido por COVID, sino que con COVID. Sin embargo, aparecen 2 pacientes más porque el DEIS, que informa a estos fallecidos, cruza su información con el registro civil y con el certificado de defunción que extiende el médico, en el cual muchas veces aparece el concepto OPS-COVID hasta que una PCR demuestre lo contrario. En esta región tenemos la facilidad de poder tomar PCR, inclusive a todas las personas que ingresan grave, ¿verdad?, a un servicio de urgencia y que fallecen al llegar o que al hospitalizarse en una cama crítica también fallecen. Por lo tanto, estas personas fueron informadas con PCR negativa posterior, ¿no es cierto?, a su defunción. Y por lo tanto es un cruce de información que tarda a veces unas semanas más en depurarse y en algún minuto el DEIS va a rectificar estos 2 pacientes que en registro civil aparecen como OPS-COVID, pero que tienen una PCR negativa y que en algún minuto se va a cruzar con Epivigila y vamos a nuevamente a tener los 3 casos que teníamos informados. Sí, solamente precisar ahí que uno de estos fallecidos, antes de fallecer, presentó PCR negativo y solamente clarificar eso, ¿no? Consulta de Jovita Vargas Cárdenas. ¿Existe registro de niños con COVID en cuarentena? Sí, tenemos el registro de todas las edades. Tal vez sería prudente para el próximo punto de prensa que podamos presentar una gráfica de barras con la distribución etaria de las personas. Excelente idea, señora Jovita Vargas. La vamos a tomar en cuenta y la vamos a implementar en el próximo punto de prensa. En este momento no traje aquí los datos como para poder responderle, pero sí los tenemos. Tenemos identificados por dirección, por edad, si son sintomáticos o no, si están en residencia o no, todo eso disgregado en una planilla día a día que se nos reporta desde la unidad de testeo, trazabilidad y aislamiento, que a su vez no es solo Coyhaique esta unidad coordina toda la red asistencial
con todas las unidades de vigilancia epidemiológica de las distintas localidades y se han consolidado con la información. Cuando no se ha podido recopilar información porque o los números no corresponden, o no se contestan, o las personas no quieren entregar sus datos, que también sucede, las personas no quieren entregar sus datos, obviamente queda para los días siguientes. Pero sí podemos empezar a informar esto si es que es de interés de la comunidad, por supuesto. Y así, si es que en algún momento ustedes estiman que sea necesario entregar algún otro tipo de información detallada, la podemos ir presentando con gráficas inclusive para no prolongarnos mucho, porque entendemos que también de repente se alargan mucho estos puntos de prensa y puede no necesariamente todos escucharlos hasta el final. Muy bien, ¿de no haber alguna otra apreciación de las autoridades? Sí, no solamente una de las personas, doña Daniela Marín, dice, al parecer el ministro se olvidó de Coyhaique, tenemos que hacer presión por Facebook para que parece, al igual que el retiro del 10% para que seamos escuchados, eso no es así. La verdad es que me consta que el ministro está bastante preocupado de la situación de acá, como de todas las regiones que están con comunas en cuarentena. Lo único es que, tal como les comentaba en días anteriores, para poder salir de la cuarentena tiene que haber un periodo que sea más prolongado, que muestre que va en baja, ¿cierto?, la cantidad de casos y que no sean solamente eventos aislados. Piensen ustedes que tengamos pocos positivos puede darse por tres situaciones distintas. Una, porque nosotros tomemos pocas muestras, como salud. Entonces, si tomamos pocas muestras, pueden haber pocos positivos, aunque existan más personas circulando, ¿cierto? Puede existir también pocas muestras porque nuestros laboratorios no estén dando abasto y por lo tanto no alcanzan a procesarlas todas. También podría mostrar pocos casos. O lo otro es porque las personas no están consultando los servicios de urgencia a pesar de que están sintomáticos y prefieren quedarse en la casa. Ya sea porque tienen miedo, porque el día está bonito, entonces prefieren disfrutar del día tomando sol en la casa, en el patio, en sus campos, si es que son de las zonas rurales, etcétera. Solo Coyhaique está en cuarentena, recordemos, el resto de las comunas de Coyhaique no están en cuarentena, por lo tanto pueden salir. Entonces, todas esas variables pueden influir o incluso que nos pongamos todos de acuerdo para no acudir a tomarnos la muestra un día para poder bajar los números. Podría llegar a suceder. Entonces, para que eliminar esta variable de casualidad, digámoslo así, que justo hoy día y mañana tenemos pocos casos, es que se pide que sea una tendencia. Y esa tendencia tiene que ser varios días, al menos unas 2 semanas de tendencia clara, de que se encuentra en descenso la cantidad de números. Y es por eso que se toma de forma semanal. Nosotros, al igual que ustedes, queremos que se elimine la cuarentena y de verdad que lo hemos conversado un montón de veces. Queremos que se elimine la cuarentena para la comuna de Coyhaique y ojalá podamos estar como estábamos antes, con cierta libertad de desplazamiento, que las personas que están acogotadas con sus ingresos puedan retomar sus labores. Esperemos que sea así y de verdad creemos, de acuerdo a los números que estamos mostrando y a la gráfica que mostramos en un principio de este punto de prensa, que esto se pudiese dar durante los próximos días. Así que pongámosle empeño, chiquillos, y esperemos que sea así y eso, paciencia, por favor. Por favor. Muy bien. Me despido también de cada uno de ustedes y recordar que la duración de la cuarentena no depende de la decisión de la autoridad sanitaria, sino que del comportamiento que tengamos efectivamente como habitantes de la región de Aysén, considerando las medidas preventivas que hemos, ¿no es cierto?, venido informando desde el día 1 de esta pandemia, la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, por supuesto, el lavado de manos. Fin de semana caluroso, por lo tanto, con limitación de desplazamiento de otras comunas, no vengan a Coyhaique, no busquen excusas para ingresar a esta comuna, que todavía tiene una alta carga viral para COVID-19. Tenemos una unidad de cuidados intensivos con 5 pacientes conectados a ventilación mecánica, por lo tanto, es importante que comencemos a mantener nuestras medidas preventivas. Gracias, doctor Fournier, gracias, Juan. Muy bien, pues agradecemos entonces a quienes nos han seguido por redes sociales, a los medios de comunicación que también nos ayudan a difundir estos contenidos, y a ustedes les invitamos a una próxima oportunidad para un nuevo reporte COVID. Buenas tardes.